compañeros, muy buenas noches, bienvenidos a Lima, especialmente a ese espacio tan agradable denominado Biblioteca Eduardo Núñez Jara. Esta tarde es para mí muy gratificante anunciarles, gracias a la colaboración de la Sociedad Geográfica de Lima, la charla titulada Medio Ambiente y cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Esta charla es dirigida por la geógrafo María del Carmen Carrasco Coelho, para que pido un fuerte aplauso de bienvenida. Es importante comentarles que esta charla es presentada bajo el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La doctora Carrasco es geógrafo, educadora, formada en España y nuestro país. Es docente en San Marcos, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Trabaja como consultora internacional y nacional en el sector público y privado, desarrollando contenidos cartográficos y educativos. En la Sociedad Geográfica de Lima dirigió la colección de mapas departamentales titulada Perú para ti, y desde el laboratorio GeoEduca se enfoca en la publicación y edición de publicaciones didácticas. Bueno, bienvenida doctora. Es importante comentar al público que al concluir la disertación tendremos un espacio para el diálogo y las preguntas. Adelante, por favor. No sé si de repente tengo que usar el micrófono o así nomás es suficiente. Vale. Bueno, pues también quiero compartir este espacio especialmente con Fernando Villiger, que también es geógrafo y también es profesor como yo, y de repente alguna más por aquí también es de ambos gremios. Entonces, en realidad no voy a hablar formalmente o oficialmente de geografía, porque hoy celebramos el Día del Medio Ambiente, pero de manera paralela es importante decir que aunque la palabra de moda es medio ambiente, pues la geografía en realidad toda la vida ha estudiado ese medio ambiente. E incluso más, lo que decíamos en el espacio geográfico, que era como toda la superficie del planeta, mal llamada superficie porque tiene como las tres dimensiones más la temporal, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora como los humanos somos tan poquito depredadores de nuestra casa planeta y nuestra casa querida, nuestra al costado, pues termina siendo ese concepto de medio ambiente que era un poco eso que nos envolvía y eso que estaba entre nosotros y que tenía todo lo que tiene el planeta, lo inanimado, lo animado, los microorganismos, todas las energías, todos los fluidos, pues termina siendo en realidad ya todo el planeta, ¿no? Porque hemos ocupado todo. Pero bueno, más allá de ello, hoy tenemos un día de celebración que es importante, claro que sí, porque no sé si tendríamos que celebrar o que llorar, pero es trascendente porque en realidad lo que se celebra es justamente la acción por el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo era la historia de pasar? Yo no sé si... ¿Quién es que una persona que sería guay? porque seguro que se me va a olvidar darme a ella antes. Entonces, a ver, este día ya sabemos que surgió en el año 72 y que cada año es un país el que organiza y el que de alguna forma dirige todo este día. Y este año le ha tocado a Arabia Saudita. Y quizá por eso, pero no solamente por ello, porque en realidad me refiero que es por eso que en realidad el día de este año está centrado en la restauración y en la resiliencia ante la desertificación y la sequía, que son grandes problemas que tenemos, no solamente en los países árabes, como habéis oído, en realidad en muchos sitios, ¿no? Entonces, el objetivo de este día es ese, concienciar y celebrar la acción ambiental. Vamos a... Igual, de acuerdo. Esto en realidad quería compartiros lo que hacemos en la Sociedad Geográfica, porque en las redes celebramos desde la pandemia todos los días internacionales, nacionales, mundiales, y entonces para el día de hoy lo que hemos preparado es un pequeño videíto con estos, mensajes que tienen que ver
justamente con el objetivo que tiene hoy la celebración. Si le das ahí abajo, creo que aparece un poquito el vídeo que hemos armado. Os animo, que especialmente los profesores, que abajito a mí me salía en mi casa el vídeo, y si no, pues no pasa nada. Vamos a la anterior. Ya. Entonces, hemos recogido también entre esto en la información, pues por ejemplo, lo que tiene nuestro país ganado en materia ambiental, que bueno, quizá no es mucho, pero ya hay varios pasos que tienen algunos años. En el año 2008 tenemos el Ministerio del Ambiente, tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos un marco, en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Y el reglamento. Bueno, pues son ya sistemas de este siglo que nos ponen un poco en acción frente a este problema. Y en relación con este tema específico de este año, que es la resiliencia frente a la sequía, pues, y la pérdida de suelo y de productividad, pues ya, por ejemplo, en el año 2016 Perú solicitó adherirse al programa de neutralidad de declaración de las tierras. En el año 2014 también se unió a otra iniciativa en ese marco y nos hemos comprometido con la Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y de Tierras Forestales Degradadas. Esto es un decenio que llega hasta el 2030 y es importante estar siempre informados en relación con todo esto, informados para también nosotros asumir la responsabilidad de alguna forma de supervisar, de monitorear, de saber, de informarnos qué es lo que pasa, qué estamos haciendo, ¿no? También Perú se comprometió con los ODS y habría que ver cómo están avanzando, seguramente que tan mal como en el resto de los países, pero es importante no dejarlo pasar porque todos somos corresponsables como ciudadanos de lo que pasa en todos los lugares, en este caso en nuestro país. Digamos... Bien, hay que mirarnos. Entonces he cogido dos imágenes que, claro, la cartografía no solucionó, tendría que haber aquí una especie de holograma como en la Guerra de las Galaxias y que apareciera el planeta y le diéramos vueltas, pero de todas formas, claro, me he querido fijar también en los polos porque ahora sabemos que estamos hablando del tema medioambiental muy preocupados con lo que está pasando, porque en realidad el planeta es uno. Cuando hablamos de degradación de las tierras, de desertificación, miramos por ejemplo la zona esta del norte de África, ojo, también podemos mirar la zona de la costa, todas las costas occidentales en las zonas tropicales y subtropicales, al oeste de los continentes tienen desiertos fríos, desiertos de barrera, desiertos donde realmente hay muchísima aridez, ¿no? Entonces, esto ¿nos afecta o no? Pero claro que sí, es que es un problema mundial, estamos todos ligados con todo, ¿ya? Entonces no hay que perder de vista. Yo siempre digo a mis chicos, a la cama con una pildorita de Google Earth para que nos miremos, descubramos y también reflexionemos, ¿no?, sobre lo que hay. Entonces, digamos, por ejemplo, la ONU, que esto lo cogí desde ayer me parece, pues pone énfasis en tres ecosistemas importantísimos que también están presentes con nosotros: los montegajos, los matorrales, los pastizales, las sabanas. Y diríamos, bueno, me siento en África, me siento en la Patagonia, pero ojo que tenemos un 60% de nuestro país es Amazonía. Y, por ejemplo, la Amazonía tiene un problema severísimo de sabanización. Es decir, que dentro de unas décadas, lo que hoy es una maravilla en biodiversidad, en vida, en oxigenación, en captura de CO2, va a ser una sabana, no quizá como la africana, pero prima hermana de la africana. Entonces, es decir, lo que plantea este año el PNUMA, que es la institución de la ONU que lleva este tema del Día del Medio Ambiente, pues supone un triple... Hay muchos, pero el marco de hoy, está en un desafío de 3 procesos que van intensificándose y que quizá empieza por la degradación de las tierras, la desertificación y la sequía, y que además se combina pues, con procesos como el cambio climático, etc. Entonces, y hay algunas cifras que nos pueden dar miedo, ¿no? Pero como digo, esto nos afecta y mucho porque la Amazonía tiene ese proceso y ya en algunas regiones inminente y en otras pues en proceso.
estamos hablando de que para el 2016, y no me fío mucho del dato, creo que está subestimado, y ahora, obviamente, mucho más, había 30 y pico millones de personas en la Amazonía, pero ojo que en el 2016 no estaba poblada como ahora mismo, que Iquitos es, por ejemplo, una ciudad con un desafío, o Pucallpa tremendo, con un crecimiento urbano impresionante. Entonces, la restauración de las tierras, la lucha contra la desertificación y el fortalecimiento de la resiliencia frente a la sequía son críticos para sostener el planeta y la supervivencia tanto del propio planeta y de las especies, porque vivimos de ellas, no vivimos de la nada, ¿verdad? Y para nuestra propia supervivencia. Y habla un poco de la referencia de los millones de toneladas, miles de millones de toneladas perdidas de suelo fértil, que es el que nos da de comer. O, claro, hoy se puede todo, pero ¿cuál es el costo? El costo ambiental y el costo económico, todos lo podemos sostener, ¿no? Hay irrigaciones en el país que han hecho crecer 15.000, se me ocurre, hectáreas yo qué sé, en la zona de la Libertad, del desierto resulta que ahora es tierra agrícola. ¡Uy, qué bien! Pero luego dices, ¿y cuánto se ha perdido, por ejemplo, en el Valle del Moche? Pues lo mismo, porque esas tierras que eran maravillosas, que tenían una fertilidad espectacular, que estaban vinculadas a un manejo, a una cultura de la tierra milenaria, se ha echado casi a perder. Porque, claro, lo que va corriendo del piedemonte termina en la parte más baja, salinizan los suelos, bueno, terrible. El campesino, el autóctono, y verdadero geógrafo, como digo, sin título, por la experiencia que tiene con su territorio, queda en la nada, se convierte en un nómada que tiene que ir de explotación en explotación para poder trabajar, porque su tierra se queda infértil, la vende, y esto ha ocurrido textualmente, está pasando igualmente, por ejemplo, en La Libertad, la tiene que vender, y el IFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos, ha trabajado muchísimo, y trabaja en geografía rural y ha trabajado en todo esto. Entonces, ha tenido que vender incluso sus propiedades, su chacra, su casa, porque ya no vale para nada. Pero ¿a qué precio la vende? ¿A qué precio consigue otra casa? ¿Y a qué precio una familia se deshace? Y una cultura termina medio deshecha cuando tiene que ir migrando de lugar en lugar para poder trabajar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos, porque no se pueden mirar de manera feliz, ya, desde una perspectiva, cuando hay otros ángulos también que tienen que ver con esos datos y que pueden cambiar realmente el análisis de esa realidad. Entonces, y bueno, y 12 millones de hectáreas perdidas a causa de la desertificación o de la sequía. Estos son temas interrelacionados, los tres procesos devastadores para el medio ambiente, para el planeta, para nosotros mismos y para nuestra economía. Miramos un poquito más. Entonces, cuando hablamos de degradación de suelo, estamos hablando de, bueno, de procesos que están relacionados y desencadenados por las actividades humanas que reducen la capacidad actual o futura de sostener ecosistemas naturales o manejados para mantener o mejorar la calidad del aire, del agua y para preservar la calidad de vida también de los seres humanos. Cuando hablamos de desertificación, todavía es más complicado, porque es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil, podemos, metiendo plata, recuperar una tierra degradada, pero ya es más difícil recuperar un espacio que se ha desertificado, en el que ya realmente no hay un proceso de producción, ¿vale? Y que es el resultado de la cubierta vegetal que hubiera previamente, un proceso de erosión, un proceso de sobreexplotación de los acuíferos, o de sobreirrigación, de salinización, o simplemente de falta de agua. ¿Ya? Un problema terrible. Y la sequía, que en realidad la sequía es un tema meteorológico, climático, que tiene que ver con una falta de precipitaciones. Pero claro, esa falta de precipitaciones ahora se complica más por el tema del calentamiento, por el tema de que claro, cuanta menos cubierta vegetal hay, menos capacidad para producir oxígeno, para devolver el vapor de agua, es decir, tener la atmósfera con la suficiente humedad que pueda al final desencadenar precipitación, ¿no? Entonces, y luego además la sequía tiene pues niveles, ¿no? Entonces también es un terrible problema que termina finalmente generando inseguridad alimentaria,
pobreza, crisis sanitarias, déficit hídrico, riesgos físicos, refugiados climáticos, ¿no? Y bueno, obviamente, cuando hay descontento, cuando no puede ser más, pues estallan los conflictos que hoy en día, hoy estamos en una situación un poquito bastante delicada, ¿no? De fondo ese cambio climático, ese antropoceno, y de fondo también el sentido de que como todo es interactivo, como todo se vincula, pues unas cosas retroalimentan a otras. ¿Qué podríamos hacer ante todo esto? Porque el panorama no está muy simpático. Entonces, lo que podemos hacer es, yo creo, primero entender que tener conciencia, ¿no? Conciencia de enfermedad y de la culpa que podemos tener cada uno. El medio ambiente nos involucra a todos, a todo el planeta. Todo está relacionado, nada escapa a nada. Entonces todos participamos en la degradación del medio, no hay nadie que se libre de ello. Obviamente podemos tener quizá menos responsabilidad que un político o que un gran inversionista, pero tenemos responsabilidad porque podemos hacer cosas para cambiarlo. Y claro, un empresario es uno, puede tener mucha implicancia, pero nosotros somos miles de millones de personas que podemos hacer alguito y alguito cada día. ¿Esto no? ¿Ya? Entonces, claro, definitivamente informarnos es clave y hoy en día sobra información. Quizá el problema es que alguna información hay que refrendarla, hay que verificarla, porque también podemos ser un poco engañados y mareados. Entonces, y es importante entender que además de informarme no solamente para conocer el asunto, ser un poco erudita, sino informarme porque tengo que actuar. Y tengo que actuar individualmente y colectivamente. Hay muchísimas iniciativas tremendamente interesantes de todos los niveles que queramos poner, más políticos, más, yo qué sé, más sociales, más educativos, pero al final son iniciativas para hacer algo. Entonces es importante y saber que hay muchísimas, ¿no? Yo qué sé, en todos los sentidos. Es rascar un poquito y descubrir, con esto me siento a gusto, quiero colaborar y empezar a colaborar. Sensibilizar con el ejemplo, eso es clave, ¿no? Y entender que tenemos siempre una familia en la que poder actuar, poder sensibilizar, tenemos unos amigos, nosotros los profes tenemos a nuestros chicos, a nuestros hijos putativos, que también tenemos que trabajar, influir en ellos, es importante, pero siempre con el ejemplo, y esto es clave, ¿no? Y como digo, pues es que hay cositas es cada día, es lo cotidiano. Pues yo qué sé, empezar a conocer y practicar lo de las, por ejemplo, 8 R's, que ya subieron de las 3 a las 5, a las 6, a las 8, ¿no? Ser un consumidor responsable. Esto es importantísimo, tomar decisiones y exigir también información en las etiquetas, información que tengan que ver de dónde proviene el producto, en qué condiciones se ha producido. Hay cosas que compramos y de repente, yo qué sé, por ejemplo, compramos, bueno, yo como veis no uso joyas, ya es algo de que hace años opté por nada, ¿ya? Pero me compro un caprichín de oro y entonces digo, bueno, que no es mi caso, cuesta, es que es un poco más barato. Entonces dice, a ver, Mari Carmen, tírate al más barato. Pero, ¿y cómo se ha conseguido el más barato? ¿Habrá cumplido las normas de protección ambiental? ¿Habrá cumplido las normas de protección a los trabajadores? Porque la esclavitud sigue existiendo. Y está muchas veces detrás de esas cosas baratas que nos compramos, que sí, la ropa, que sí, un detallito, que... Entonces, hay que ser responsables también cuando vamos al paso, decir, y esto lo compro, pero ¿cumple o no cumple? Pues en vez de 2 tengo 1, pero eso que tengo lo adquiero, digamos, con el respeto que se merece aquello que hay detrás de un producto. Eso que se llama de alguna forma el valor virtual, el no conocido, pero que sin embargo está ahí y que no lo pagamos, pero que lo paga nuestro querido planeta, nuestra querida casa, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Hay que entender que, como parte de la información, tener muy claro que el planeta nos proporciona unos servicios básicos, sin ellos no viviríamos, que los llamamos ecosistémicos y que son servicios de soporte de nuestra forma de vida,
servicios de regulación que tienen que ver con el clima, con los gases, con los grandes ciclos del planeta, los nutrientes, la polinización, servicios de provisión de agua, yo qué sé, de oxígeno, de biocombustibles, medicina, lo que necesitamos. Servicios culturales, pues también salen finalmente de la tierra, y todo esto nos da bienestar y nos permite además tomar decisiones. Somos responsables, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está, no es una ruleta, es un diagrama circular, esa es la denominación, pues tenemos todos y cada uno de los servicios ecosistémicos que nos brinda el planeta y que debemos de ser corresponsables con esta gracia que nos permite vivir, ¿no? Entonces, es decir, cuando digo que hay que informarnos, por ejemplo, de estas cosas que son claves, es que también quiere decir que tenemos que ir cambiando el chip de las cosas que metemos en las clases, ¿no? Yo pondría una asignatura obligatoria que sería, de alguna manera, todo esto. Es decir, ¿cómo marcamos la civilidad que tiene, la responsabilidad, la ciudadanía de una persona? Pues sí, de repente conocer la bandera es importante, conocer la historia es importante, pero también saber comportarse hoy en día con las necesidades que tenemos es también clave. Y entonces deberíamos de manejar esto como los dedillos de nuestra mano, tenerlos muy claros para poder decir, ¿y yo cómo puedo mejorar? ¿De qué servicio me valgo? ¿Qué servicio me brindan? ¿Y cómo yo puedo de alguna forma devolver, ¿no? Esa situación? ¿Qué puedo hacer yo para compensarle al planeta? Y cuando decimos el planeta es, por ejemplo, en todos los seres de los cuales nos alimentamos y de los cuales vivimos, y a veces sin darnos cuenta maltratamos, digamos. Otro concepto importante es, porque claro, esto ya tiene que ver con las posibilidades que podemos tener. ¿Qué soluciones hay? Esto es importante, conocer esto para saber cómo podemos desarrollar estrategias para cuidar cada uno de estos tesoros que nos regala el planeta, los servicios ecosistémicos. Pero también, por ejemplo, la naturaleza es súper sabia, es que no hay nada que lo supere, francamente. Y claro, ¿cómo podemos manejar la situación? ¿Cómo podemos adaptarnos mejor y adaptarnos a esto que se nos viene? Leyendo el planeta. La lectura del funcionamiento del planeta es justamente algo que hacemos siempre, toda la vida. Los geógrafos sí que lo seguiremos haciendo. Entonces, solucionar los problemas leyendo y aplicando lo que hace la naturaleza es lo más práctico, ¿no? Pues, por ejemplo, recargar los acuíferos para retener la humedad del suelo, empezar a renaturalizar, como se dice ahora, aquello que nos ha encantado hacer, que es producir cemento y cemento y cemento y concreto, ¿no? Si un día llueve en Lima, ¿y por dónde se nos va ese agua? Si resulta que las casas ya las tenemos, hemos dejado los jardines porque al final que si los bichos, que si el dengue, que si no sé qué. Entonces vamos a cambiar los jardines por el patio de cementito, ¿no? Que es muy limpio, que no tengo que ensuciar. Ya, pero hemos perdido que si un día llueve, por ejemplo, ¿y dónde infiltra la lluvia? Nos vamos a ahogar, ¿no? Entonces, la recarga de acuíferos es importante. Hace unos años en Alemania se salió un desborde tremendo de uno de los ríos, el Río de Río. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando los ríos están encauzados en cemento, no hay forma de que se infiltre esa humedad hacia los laterales. Entonces, claro, si no hay filtro y meto el agua en un plástico, si lo lleno, el volumen sube y se inunda todo. Entonces, olvidarnos de ese cemento que hemos, casi es como una especie de Dios o de algo que idolatramos, y volver a tirar eso y regresar al contacto con la naturaleza, que el suelo, por algo, el suelo infiltra en algunas de sus franjas de vegetación en las riberas, los bosques galería de toda la vida, espacios verdes urbanos, ¿no? Esas azoteas de Lima que están llenas de chatarra que no vale para nada, que además se corroe por el clima de Lima. Oye, empieza a construir en las paredes verdes, como ya lo vemos en Europa, por ejemplo, jardines verticales, las azoteas llenas de vida, vamos a ganar todos, ¿no?
Entonces, reforestación y revegetación es importantísimo. Y entender que la reforestación, que siempre lo digo, no es un proceso mágico inmediato, es un proceso de largo alcance. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo siempre digo que no es reforestar, es revegetacionar, ¿ya? Y entre la revegetación podemos incluir matas pequeñas que cubran, rastreras que cubran todo el terreno, y entre ellas algunos arbustos que tienen un crecimiento un poquito más lento, y entre ellas algunos árboles. Y estamos haciendo a la vez reforestación y revegetación, cubriendo, porque lo que hace falta es cubrir las laderas para que se reinicie un proceso de formación de suelos y además se retenga, digamos, frente a la erosión, se retenga de alguna forma el impacto cinético del agua y se eviten justamente los procesos de erosión, ¿no? Entonces, por ejemplo también pues, todo el tema de los humedales, todo lo que nos dan estos humedales que prácticamente siempre les hemos dado la espalda y son vitales, ¿no? ¿Qué tenemos en Lima si no son humedales y si no son lomas? ¿Qué nos queda en Lima de vegetación natural? Prácticamente casi nada. Entonces son como la niña bonita que tenemos y que nos tenemos que agarrar de ellos para poder disfrutar de oxígeno, de esa tranquilidad que nos da sentirnos un día en el campo, aunque sea entre lomas, porque no tenemos bosques en las cercanías del Lima. Bueno, por ejemplo, esto que también podemos hacer en cada momento, que es el tema de las R's, ¿no? Cuando yo era un poco más joven, las R's eran reducir, reciclar y reutilizar y reciclar, pero luego fueron ampliándose a repensar las cosas, a reestructurar y a redistribuir, que además tiene que ver mucho con el tema de la economía circular. Y ahora ya más recientemente es divulgar a través de las redes, hacerte notar y reclamar, ¿no? Eso es importantísimo, y hacerlo en grupo, en equipo, mejor. Para eso pues, la sociedad civil organizada puede tener una fuerza muy importante, como digo, de acción y también de supervisación, de monitoreo de lo que hacen, por ejemplo, las autoridades que cumplen o que no cumplen. Y hacer propuestas también, ¿no? En equipo. También es muy importante atender a esto, ¿no? A este modelo de los límites del planeta, en el que más o menos hay, como es otro diagrama, en este caso poligonal, que habla de unas restricciones, unos límites que tiene el planeta. El cambio climático es un límite, la contaminación química, la reducción del ozono, los aerosoles, la acidificación del océano, la sobrecarga en algunos minerales, los flujos bioquímicos, el uso del agua dulce, el cambio de uso del suelo, pues son aspectos que no se pueden sobrepasar de unos niveles. Y este diagrama es interesante porque nos muestra que en algunas cosas ya nos hemos pasado de la raya, en algunas específicamente, ¿no? Y entonces estamos ya llegando a los límites en los que afectamos la diversidad genética, por ejemplo, en el que afectamos a los flujos bioquímicos cuando rompemos el equilibrio de proporción, por ejemplo, de minerales o de gases que tiene que tener el planeta, ¿no? Entonces, esto es importante, tenemos que saber que hasta un punto no podemos llegar porque empezamos a poner en riesgo la supervivencia del planeta y la nuestra, por supuesto. Y entonces hay como 3 herramientas que yo creo que son interesantes y que yo ya desde hace años las he metido en clase y me va muy bien, incluso para empoderar estas herramientas son una pregunta de examen. Entonces yo les digo al comienzo del curso a los chicos, ¿y qué es la huella ecológica? Bueno, ya felizmente algunos lo van sabiendo y eso me da mucha alegría, pero otros todavía están como flotando. ¿Y eso qué es? Bueno, pues ahora veremos qué cosa es la huella ecológica, pero está marcando que digamos, lo que le costamos al planeta o lo que cuesta al planeta en términos de energía, en términos de productividad, en términos de diferentes aspectos, nuestro estilo de vida. Entonces les digo a los chicos, a ver, primer día de clase, calculen su huella ecológica. Les
sale de repente algunos que consumen, yo qué sé, que requerirían 2 planetas y pico, 3 planetas, 4 planetas, por todo lo que consumen, que es casi como un chiste, ¿no? Y claro, me he equivocado, lo he hecho mal, no lo he hecho mal, no es que consumes mal. Entonces hay que empezar a pensar, a ver, ¿qué podemos cambiar? Obviamente no vamos a regresar a la etapa de las cavernas, claro que no, nadie lo quiere, pero hay que repensar la forma de vida para que haya más para todos, incluido el propio planeta, las especies que conviven con nosotros. Y al final del curso les digo, bueno, tienen que hacerse un programa de acción y al final del curso vuelven a calcular la huella. Y entonces, un poco que la nota va en función del análisis que ellos hacen y del propósito de enmienda cuando meten la pata, ¿no? Pero esa es la idea, que estas herramientas no son para los científicos, son para que cada uno de nosotros, o las empresas, o los estados, puedan calcular a través de indicadores como la huella ecológica, la de carbono y la hídrica, cuánto es el volumen, por ejemplo, de emisión de gases GI que nuestro estilo de vida tiene, cuánto le costamos al planeta en términos de superficie, de área, o en el caso de la huella hídrica, cuánto es la cantidad de agua que consumimos, ¿no? Una es la aparente. ¿Esto cuánto tiene de agua? Pues no sé, lo veo bien. 600 mililitros. Ay, Mari Carmen, qué guay, te has metido 600 mililitros de agua, que es poca, en realidad, ¿no? 2 litros es lo que de agua, no de porquería. Es decir, no de cola, agua. Es lo que recomiendan, pero ojo que... ¿y cuánto cuesta hacer la botellita de plástico? Uy, la cosa ya va subiendo. ¿Y la etiqueta cuánto nos cuesta? Podría haber sido quizá más económica. ¿Y la tapita? ¿Y cuánto va a costar, por ejemplo, eliminar todo esto de producción al planeta? ¿Y cuánto va a suponer de residuos sólidos? ¿No? Entonces, la cosa va subiendo, ¿no? Bien, pues, por ejemplo, no sé cómo ande de tiempo. La huella ecológica, que es un término que esto empezó a surgir pues, a final de siglo, y en este siglo se han ido desarrollando ya estos conceptos como el de huella ecológica o huella de consumo, que es una medida de la carga impuesta por una población en particular a la naturaleza, ¿ya? Y claro, es una herramienta que lo que nos permite es un poco medir, estimar y evaluar el impacto que nuestras actividades, las actividades que realizamos, tiene sobre el medio ambiente. Claro, lógicamente, aunque hay una normalización, pues se consideran los contextos distintos que puede haber, ¿no? De escala, de sociedad, etcétera, etcétera. Y el objetivo, de alguna manera, es mostrar que las necesidades humanas, las necesidades humanas que tenemos, y compararlas con lo que el planeta es capaz de proveer, ¿no? Y entender que si extraemos agua, extraemos suelo, extraemos, yo qué sé, alimentos, extraemos lo que sea, el planeta tiene una capacidad concreta, un límite en capacidad de renovación, por ejemplo, por cada uno de los recursos. Es algo que también deberíamos de manejar, ¿no? Entonces, bueno, hay un poquito, hay, como digo, excesiva cantidad de información, pero básicamente, ¿cómo lo podemos controlar? Moderar nuestro consumo, ahorrar agua, ver de qué forma nos podemos transportar de una manera más económica, porque ahí está una parte de energía, y a veces también las huellas se correlacionan. La huella de carbono, que es la de emisión de gases, tiene que ver con la forma en la que yo me traslado, ¿no? Pues en coche particular, voy andando, pues, ideal, ¿no? En estos en patines, en bicicleta, estupendo. No siempre es factible, pues yo la verdad sé que no lo podría hacer. Entonces me voy en un carro compartido, todo ese tipo de cosas tengo que evaluarlas, porque cada una tiene una huella o un conjunto de huellas específicas. De alguna forma está en relación con esa superficie. La huella ecológica es la superficie ecológicamente productiva, cómo se ve afectada, que tiene que ver con esa parte de la superficie que se ha dedicado a que nos produzca recursos para nosotros, que los consumimos, pero también
la que tiene que ver con la absorción de los residuos que generan los recursos que utilizamos, ¿no? Por tanto, también es la medida del impacto de las actividades humanas y se expresa en la superficie necesaria para producir esos recursos y absorber esos impactos, ¿no? Bueno, hay componentes como el carbono, la expansión urbana, la pesca, las plantaciones forestales, los cultivos, pues, toda la cantidad de superficies dedicadas a actividades distintas para que nosotros nos podamos nutrir de esas necesidades que nos provee el planeta, ¿no? Entonces, pues digo, hay que tener muy clara esa correlación entre, por una parte, el uso de recursos que va a requerir, ya sean extractivos o productivos, que van a requerir de un conjunto de espacio donde se producen, pero a la vez también todo un conjunto de procesamientos, ¿no? Procesamientos industriales, etcétera, y además todo un proceso de manufactura y procesamiento, ya final, el transporte, la venta, los desechos y de alguna manera también lo que podría estar vinculado con la recuperación. Fijaros qué complicado es el proceso, es que en todo ello hay una cuota de huella que dejamos, ¿no? Un ejemplo, al final me dice, bueno, no es el mío, Mari Carmen, tu forma de vivir le cuesta al planeta 2,8 superficies completas. Y entonces, si somos tantos de este planeta pobrecito, ¿no? Bueno, os he puesto algunos enlaces para que os animo a que hagáis vuestra huella ecológica y veáis dentro de lo factible a qué os podéis comprometer. En el caso del Ministerio del Ambiente, LINEA es el que tiene también una herramienta para poderla medir. Y bueno, y algunos ejemplos que os he puesto por ahí, pues en el fondo es algo simpático, ¿no? Porque también te permite repensar y reflexionar sobre la forma, el estilo de vida. Básicamente es, por ejemplo, cómo me visto, ¿no? Cómo como, es importante, cómo me movilizo y, bueno, y un poco en la casa, cómo manejo el tema de la energía doméstica o del agua y esos recursos básicos. Bueno, ese ejemplo para que veáis, este chico, no sé quién sea, lo he cogido de una página, creo que es ecuatoriana o no sé de dónde, pues consume como bastante racionalmente, ¿no? Lo hace muy bien. Bueno, definitivamente que nosotros en los medios urbanos somos extremadamente consumidores y nuestra huella es mucho mayor que, por ejemplo, la que tienen en otros pueblos, porque tienen un nivel de vida muy complicado, muy difícil, o porque son personas que viven en el campo y tienen lógicamente otro estilo. Unos a veces nos compensamos a otros, pero tampoco es justo eso, ¿no? Tenemos todos que poner nuestra parte. Algunos consejos muy sencillos, pero que es que se nos olvidan. Ya, yo tengo en mi casa litreritos para recordarme que si abro el grifo del agua, lo cierro inmediatamente, porque no hace falta que me esté lavando las manos con el agua corriendo. Entonces lo apago y luego lo voy a encender. Por supuesto que las bañeras no se deberían ni de vender. Y las de hidromasajes pues menos todavía, porque caramba, si uno se mete en ellas será para estar todo un buen rato. Entonces, ¿cuánto agua estamos consumiendo? ¿No? El agua, pero también los electrodomésticos. Podemos un frigorífico, una lavadora que gaste más o que gaste menos. Y ya hay un conjunto de etiquetas que nos ayudan a ver qué responsabilidad tenemos cuando compramos una frente a otra, ¿no? El valor ecológico, el respeto ecológico debería ser algo que debe estar muy marcado en las etiquetas y que lo debemos de asumir. A veces es mejor pagar un poquito más, ¿vale? O no hay por qué pagarlo, pero quizá compensar, me gusta más que sea estético, o puedo, si no tengo más plata, compensar lo estético con algo que sea ecológicamente más sostenible. Comprar y consumir con moderación. ¿Cuánto tiramos muchas veces, ¿no? A mí me abruma en el caso de España la cantidad de comida que se tira. ¿Para qué compres tanto? ¿Para qué haces tanto si no te lo vas a comer? Entonces, regálalo, dónalo, cédelo, no lo compres, así de sencillo, ¿no? Reciclar todo lo que sea posible, todo. Hay tantas cosas que tiramos
Por supuesto que la basura la podemos organizar y hay programas y hay contenedores que además, que luego tienen... Es que además todo esto termina siendo también una oportunidad de negocio. Esa es la realidad, ¿no? Un negocio necesario para poder compensar todo lo que tengamos. Esos puntos tóxicos, esos puntos donde se concentra el material que sobra clasificado, es importante atender a ellos, respetarlos, saber dónde están para poder acudir a ello, ¿no? No olvidemos que lo ideal es que la basura no, o sea, que no llenemos el cubo de basura, ¿no? Por ejemplo, cuando yo he separado, ahora me doy el lujo de decir, mira, no necesito tirar la basura todos los días, porque me llevo la bolsa y tampoco la quiero malgastar. Entonces, cada 2 o 3 días en mi casa tiro basura orgánica, porque la otra basura tiene otro espacio especial. Y hay cosas que las reutilizo pues para generar utensilios y cosas que me ayudan en casa. Cuanto menos tiremos, mejor. Y de repente lo que tiramos hay que tirarlo. Puede dar vueltas, se le puede valer a otro. Eso es parte de esas R's de reciclaje, ¿no? Obviamente, si podemos, vamos a andar. Transporte público, pero ni más terrible. A veces terminamos antes andando realmente que cogiendo un carro. Así que, ¿para qué cogerlo? Si encima no nos estresas. Y, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Digo, las bañeras tenían que estar prohibidas. Entonces, algo también importante es el tema de claro, evaluar lo que votamos en términos, por ejemplo, de la elección del transporte que hagamos. Claro, aquí es difícil porque no tenemos mucho de dónde elegir, pero por ejemplo en Europa, que hay muchos tipos de carros, eléctricos y no eléctricos, que hay, por ejemplo, no buses, obviamente que hay buses, sino tranvías eléctricos, sino también, ¿cómo se llaman? Bueno, obviamente aviones, pero los trenes, ¿vale? Pues, es decir, informarnos en cuál cabe más gente, en cuál se consume menos. Ya está, eso es importante, tenerlo en cuenta. La huella hídrica es también una huella importantísima. Y esta mide la cantidad de volumen de agua consumido de forma directa o indirecta para la producción de algo, ¿no? O para un consumo, un servicio que yo necesito de manera directa. Y es interesante porque incluye todos los tipos de fuentes que pueden ser utilizadas, las superficiales y también las subterráneas, y también el agua que se ha empleado en la producción y la distribución de dicho producto. Entonces, es un indicador muy clave, porque además nos enseña a ver esto que acabo de contar hace un ratito, que no es solamente el agua que yo me tomo para beber, sino todos los envoltorios, todo lo que se necesita para que este agua específico no considera el transporte que lo ha traído hasta acá. Es decir, hay un conjunto de costos que son parte de lo que se llama, por ejemplo, el agua virtual, ¿no? Hay agua física y agua virtual. Entonces, además podemos diferenciar distintos tipos de agua, y el consumo de agua tiene un valor o un peso en la huella mayor cuanta más fea sea ese agua. El agua gris es el agua que se destinaría a poder limpiar los procesos de contaminación, etcétera, que generen una producción, ¿vale? El agua azul es el agua de la reserva. Entonces, si yo saco todo lo que tengo en el banco, estoy mal, ¿no? Bueno, y la mejor agua diría sería esta, es decir, si yo tomo verduras frescas, pues seguramente que este agua, y tampoco depende, porque los que vienen de irrigación tampoco, que suelen tener un pozo, sino, por ejemplo, las aguas que están vinculadas con la lluvia, con la nieve, que están almacenadas en el suelo, que me producen alimentos directos, pues todas estas son el agua. Entonces, cuando uno tiene un producto, tendría que pensar de qué agua se ha construido este producto. ¿Es agua verde? ¿Es agua azul? ¿Es agua gris? ¿Cuánta cantidad de agua gris puede tener un producto? Bueno, pues eso hay que fijarse. Igual, la huella hídrica se mide, por ejemplo, a nivel de empresas. Y es importante porque, aparte de que da beneficios ambientales y económicos,
también tiene mucho que ver con la reputación. Hoy en día el tema ambiental es un tema que dice mucho de nosotros, que nos deja muy bien. Entonces, cuando una corporación realmente tiene acciones eficientes y visibles de compromiso, anima a otros a hacerlo y además le da un buen reconocimiento. Pero también se usa, bueno, obviamente a nivel del país, a nivel mundial, etc., a nivel personal. Y a nivel personal sería la cantidad de agua que yo necesito, que yo tomo, ¿vale? A través digamos, del consumo directo o de los bienes de consumo, ¿vale? Entonces, pues el promedio mundial sería de que cada persona y por día utiliza 3.795 litros de agua, ¿no? Que parece un disparate, pero es que claro, es que no es el agua que bebemos, no es el agua con el que nos duchamos, es el agua metida en todo lo que se ha producido para nuestros servicios. Toda la cadena de producción, exacto, o sea, 3.800 litros cada día, que da miedo, ¿no?, decirlo. Hay países que tienen muchísimo más, por ejemplo España es un poco salvaje, o sea, está en 6.600, 800 litros diarios. En el caso de Perú estamos en menos, creo que son 2.000 y algo, lo que más o menos, todo va, ¿no? Entonces, pues es importante tener claro que en el hogar, que en los alimentos, que en el transporte hay un consumo de agua, ¿ya? Y conocerlo nos ayuda a tomar decisiones. A ver. También se mide, y es importantísimo, la huella hídrica de, por ejemplo, los productos. En el caso de esta pizza, ¿verdad?, que nos comemos tan rápidamente, pues por ejemplo, esta pizza ha consumido 1.259 litros de agua. Pero además, algo importante que debería estar en todas las etiquetas. ¿Y de qué color es ese agua? Ah, pues mucha es agua verde, qué guay, porque seguramente que es una pizza más quizá vegetariana, que no sé, de la otra. Vale. Agua azul también, y agua gris, una cuarta, ¿ya? Igual aquí, pues en cada uno de los productos que tenemos aquí, pues hay mucha diferencia entre tomar de repente no está por aquí justamente la carne, no la veo, pero por ejemplo un kilo de carne de ternera, fijaros, 15.000 litros de agua. Claro, es que esa vaquita ha estado 2 años papeando césped, teniendo mucho agua, bebiendo agua, etc. El cordero, por ejemplo, es la mitad. El cerdo 6.000, el pollo 4.300. Entonces, hay que evaluar todo esto para tomar decisiones. ¿Ya? El cuy no aparece. Riquísimo cuy. 1 litro de leche, 1.000 litros de agua. Entonces, una taza de café, pues es que el café en sí no tiene mucho, pero la producción del proceso de café, creo, si mal no recuerdo, son como 40 litros de agua, una tacita de café, por el proceso de producción. Entonces, ahí como que tenemos que... Sí. Quería también coger esta infografía, bueno, yo os he dejado esto, o sea que si queréis lo podéis compartir sin ningún problema. Y en todo caso, sobre información. Lo que hace falta es acción. Entonces, pero bueno, me parece importante tener en cuenta esto del agua, digamos, física, virtual, que se nos olvida, pero que es en realidad la que mayormente consumimos todos los días, ¿no? Bueno, he cogido varias cositas porque bueno, gráficamente todo se ve muy bien, pero básicamente damos vueltas sobre lo mismo, ¿no? Entonces, fijaros, otra cosa también, por ejemplo, también hay mitos, ¿no? Pues, por ejemplo, se dice que la minería consume muchísimo agua. Bueno, pues resulta que si realmente evaluamos cuánto consume, la minería es necesaria, pero no es que sea mi actividad favorita. Tengo muchas cuestiones en torno a ella, pero es necesaria. Y además Perú es un país, nos guste o no, vocacionalmente mineros, es que tiene una cantidad de recursos impresionantes. Pero la cosa es cómo hay que manejarlos, ¿no? Y definitivamente la minería informal, la minería ilegal no tienen nombre, no nos dejan nada más que suciedad, enfermedad y pobreza.
Esa es la que no tiene, bajo ningún concepto, tiene que estar, no puede estar. Pero la minería en realidad recircula el agua. Por ejemplo, en la inocente actividad agrícola que consumimos todos los días para poder alimentarnos, tiene un consumo muy alto en agua. ¿Ya? No toda, o sea, depende de la eficiencia de los sistemas, ¿no? Pero es importante saber que también tenemos que romper mitos y errores que se vienen manejando, se suceden, pero que sin embargo no son tan ciertos, ¿no? Hay que saber elegir muy bien cómo comer, cómo alimentarnos, la comida de proximidad. Y entender que el planeta no es una máquina a la que yo aprieto un botón y digo, ya, que me vengan las presas, ya, quiero ahora... No. ¿Qué puedes querer? Pues lo que te da la tierra más cercana, la comida de proximidad, eso que llamamos kilómetro cero, lo más cercano, lo mejor. Porque además se recoge y te lo comes, está más fresco, tiene más alimento, y también lo de temporada. No podemos forzar a la tierra que nos dé lo que nosotros queramos, porque no somos brujos que ya, mi bella genio, no es así. La tierra tiene un calendario, entonces no hay más. Y agradecer que todavía podemos comer y comer cada día. Eso es. Y mezclar, jugar con lo que tenemos, agradecer lo que tenemos es algo importante. Entonces, por ejemplo, en ese anterior me parece interesante para reflexionar, ver un poco la cantidad de agua que se consume por sectores. Y vemos que el sector más consume más agua es el agrícola y luego el energético, y luego hay otros pues, que van bajando considerablemente, ¿no? Y bueno, algún ejemplo concreto para que veamos que en este caso lo he cogido de una hoja de México. Nos sentamos a la mesa y tenemos agua y agua y agua, el montón de formatos, ¿no? Agua virtual y agua real. Y bueno, y también un ejemplo, porque hay muchísimas páginas, esta además es en inglés, con lo cual genial, porque podéis practicar, ¿no? Pero para que podáis calcular vuestra huella hídrica. Y la de carbono, que como decía al comienzo, lo que está midiendo es la cantidad de gases de efecto invernadero, gases GI, que generamos a partir de las actividades. Un ejemplo de algunos de los gases, pues por ejemplo siempre hemos tenido el foco en las últimas décadas en el dióxido de carbono, nos parecía que era el monstruo de la película, pero resulta que ahora que tenemos problemas con el levantamiento del permafrost, está saliendo algo que se queda por ahí guardado, que es el metano, ¿no? Y el metano es un gas que tiene 23 veces más, emite más calor que el CO2. De modo que ahora se nos viene un problema nuevo, que es este de que el metano ya está saliendo en la medida que, digamos, la capa de hielo superficial se va rompiendo, y debajo de esa capa de hielo lo que hay es, pues, de alguna forma, encriptados, un montón de biomaterial que se ha quedado, que se ha ido pudriendo y que se ha ido convirtiendo en este gas, ¿no? Tremendo problemón el que tenemos, ¿no? Y la huella de carbono se puede compensar a partir de algunas fórmulas que de alguna forma compensan, por ejemplo, a organizaciones, a empresas, como la emisión de los bonos de carbono y todo esto. Nosotros no vamos a hacerlo, pero sí que es cierto que Perú está ingresando desde hace unos años en la Amazonía y en algunos sectores en un poco ir adquiriendo, comprometiéndose para que el proteger de manera sostenible bosques que otros van pagando para compensar el daño que hacen en la emisión. Entonces, bueno, es un sistema de compensación, algunos lo cuestionan, pero es un punto también de partida. Mira, casi alguno más. Y los ejemplos estos, obviamente que el bono la emisión de gases se mide en toneladas de gases emitidos por cada una de las actividades que generamos, y estas son algunas de los proyectos y las empresas que generalmente pueden emitir bonos de carbono y que de alguna forma compensan el daño que hacen en el desarrollo finalmente de otros pueblos
que compensan. Un bosque manejado compensa el daño que genera una empresa, por ejemplo, yo qué sé, una empresa termonuclear, ¿no? Y un poco... hay un libro muy sencillito sobre todo este tema y decía eso, que en realidad al final cada acción cotidiana tiene que ver con la toma de decisión que tengamos en torno a ello, porque todo tiene huella de carbono. Las emisiones nos hablan de una parte de un problema climático, pero no reflejan tampoco toda la cantidad de riesgos agregados, sociales, culturales, ambientales, agregados a todo ello, y reducir la huella no debe convertirse en un freno para el desarrollo, sino una palanca ya que de alguna forma debería de relanzar de manera sostenible a los países que están con mayores dificultades y que han participado menos y en menor medida en la producción de esta huella de carbono. ¿Tiramos? Bueno, las 3 huellas por ahí. Sobre todo, como decía hace un momentito, ¿en qué se fijan estas huellas? Bueno, en cuánto combustible gastamos, por ejemplo, a nivel diario, en cuánta cantidad de agua usamos a diario, en qué frecuencia de consumo de alimentos de origen animal tenemos, que son los que más huella tienen, qué gasto de energía en casa y en la oficina hacemos, en términos de calefacción, yo qué sé, por ejemplo, pues oye, encárgate de poner buenas juntas en las ventanas para evitar que por ahí se filtre el frío y no tengas la calefacción. Porque caramba, pues en Lima no estamos en 0 grados ni en 5, o sea, es cuestión de un poco ese tipo de detalles que van marcando la diferencia. Pues en Lima somos un montón de limeños, entonces quiere decir que podemos tener una incidencia en bajar el consumo de energía eléctrica, emisiones, etc. Bueno, la cartografía siempre, que aunque aquí en Perú hay no hay mucho cariño por los mapas que nos dicen tanto, pero es verdad, nos permite reflexionar y leer, por ejemplo, he cogido un ejemplo suelto, a nivel de huella hídrica, cómo estamos a nivel de país, ¿no? Bueno, pues digamos que en Perú, así a medias tintas, ¿no? Definitivamente que no estamos como en Estados Unidos, como en Bolivia, imaginaos en Bolivia, Ecuador, también Brasil, con tanta cantidad de personas que hay en Brasil y el consumo de agua es tremendo. Entonces, bueno, pues eso... Y yo creo que sí, que somos también por lo menos parte de la solución, cada uno de nosotros. Tenemos que ser responsables, tomar decisiones que no nos cambien la vida por completo, ya depende de cada uno que lo quiera hacer o no, pero poquito a poquito ir teniendo detalles, ya signos de amigabilidad con la vida, con el planeta, con nosotros mismos. La educación ambiental puede tener un papel importante en todo ello. La educación territorial, la geografía, hay asignaturas que ayudan a reflexionar todo esto, pero no debe de ser cosa de una asignatura, no debe de ser cosa ni siquiera de la ERD o de un tema universitario. Este tipo de formación tiene que ser para toda la vida, desde que nacemos hasta que nos vamos, se acabó. Hasta hay formas, por ejemplo, de optar por cómo irnos al otro barrio, como decimos en España, que somos muy alegres. Entonces, cuando murió hace unos años una amiga nuestra, Pilarica, una mujer con un trabajo social tremendo, pues ella optó por quemarse. Yo dije, uy, vamos a ver, me apunto, me animo, ¿no? Pensando en que no ocupas un suelo, etc. Y cuando empecé a ver lo que significaba incinerarse, dije, Dios mío, no, las emisiones de gases son tremendas, el consumo es tremendo. Entonces, en Europa, por ejemplo, ya están vendiendo ataúdes orgánicos y ataúdes que en muy poco tiempo se deshacen. Pues sería la mejor opción que irnos en una caoba o irnos en un cedro. ¿Y para qué? ¿Qué más nos da? Ya, para mí la mayor alegría es que cuando me la palme, pues pueda servir para algo. Si de repente pudiera donar algo de mi cuerpo y alguien lo puede utilizar, pues genial, me voy contenta. Y si además me voy contenta porque no fastidia al ambiente, pues también me voy muy contenta, me voy agradecida. No sé, es decir, es que cada detalle de la vida, pues hay que tomarlo en cuenta. Entonces, por ahí, esta imagen me agobia, pero
hay que cambiarla por recuperar la belleza de nuestro maravilloso planeta, ¿no? Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, doctora, por la excelente concientización para todo el público. Según anunciamos, daremos espacio para el diálogo, la conversación. Los invitamos a formular sus preguntas a nuestros expositores. ¿Qué color podría tener, o se dice tener, por ejemplo, lo que hacen en Israel, que reutilizan el agua, que la utilizan, por ejemplo, se duchan o se bañan y vuelven a reciclar esa agua y la vuelven a usar? ¿Qué color podría tener? ¿Cuál sería qué tipo de agua podría ser esa? Bueno, el caso es curioso porque es un agua directamente de reuso antrópico, pero en todo caso no feo, ¿no? No feo, es decir, no es verde, sería otro color nuevo que tendríamos que hacer, que es importante, porque es un agua de alguna forma de un uso responsable y es un agua que no sé exactamente, porque en algún caso he leído ese tema, no recuerdo exactamente si había color o no, pero claro que sí, y es importantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Muchos edificios inteligentes utilizan eso. El agua, finalmente las aguas vertidas, las podemos reutilizar, son aguas de reciclaje, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a que se utilice el carbón ahora para cremas de afeitar, en jabones, en pastas dentales, ¿cuál es la opinión o qué nos podría comentar al respecto? ¿El carbón o el carbón? Ahora, ¿El carbón o el carbono? No, pasta dental. Ya. Y elaborada con carbón, pastas de crema de afeitar también, a veces jabón y jabones también. Ya. Con carbono, que sí. El carbono, imagino que se carbón, puede... Carbón. Bueno, pues el carbón, hay muchos materiales que se hacen con carbón y no pasa nada, o sea, el carbón es un combustible igual fósil, pero imagino que también depende de la cantidad del tamaño que se utilice, no lo sé, de que ya esté explotado y abierto o que no lo esté, ¿no? Son decisiones que habría que tomar, ¿no? Pero también el carbono se fija y se puede reutilizar. O sea, hoy en día en realidad tecnológicamente se puede hacer casi todo, pero ¿cuál es el costo, por ejemplo, de ello frente a utilizar las cosas de manera un poco más tradicional, más natural, ¿no? Pero sí. Habría que poner atención en ese punto. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta. Desde el punto de vista gubernamental, ¿podría referirnos o conocer algunas iniciativas, proyectos legislativos, normativas que estén emprendiendo el MINAM para justamente reducir nuestra huella de carbón, cuidar el medio ambiente? A ver, hay compromisos, pero además sobre todo yo creo que hay actividades a nivel ciudad, como sector, vinculados con la ciudadanía, que animan, que estimulan un compromiso. Más allá de, digamos, de las pautas políticas, que ya no estoy yo tan segura de que se cumplan o que no se cumplan, y tampoco las sigo excesivamente, porque, ojo, que no es mi especialidad. Esto no me dedico específicamente al tema de todo este medio ambiente, pero sí que es cierto que tomo nota porque procuro cambiar los hábitos de mi vida y entonces ir revisando aquellas cosas y cambiando esas que considero que sé que las hacía mal y que tengo que modificarlas, ¿vale? Pero yo creo que el Ministerio de Ambiente, aparte de que tiene también la herramienta para medir la huella, es que tiene un montón de actividades descentralizadas incluso para poder trabajar todo esto. El otro día estuve en una feria por el Día de la Papa y me di con la sorpresa de que había humo, porque bueno, la verdad que yo estuve bastante encerrada en la pandemia porque soy asmática y entonces como que me cuidé bastante.
y me di cuenta de que había un montón de ONGs, por ejemplo, de programas del propio ministerio que tienen que ver, por ejemplo, con la recuperación de cultivos antiguos. Esto es importantísimo. Un poco favorecer el tema de la biodiversidad, el tema de los bonos de carbono y propuestas para, por ejemplo, poner los bosques bajo una producción responsable. Pues todas esas son iniciativas que tienen de alguna forma o unas que ver con la sociedad civil y otras también con los sectores, definitivamente. Y hay mucho. Yo creo que hay que meterse, cada uno hay que meterse en las páginas, en los servidores, y vais a encontrar un montón de iniciativas. Es cuestión de acercarse a ellas y empezar a colaborar. También se considera de que lo más natural, lo más apropiado es utilizar el agua de las lluvias, ¿no? Pero esa agua de las lluvias ya viene contaminada porque es la misma evaporación de las minerías ilegales, de las zonas contaminadas. O sea, esa agua ya está contaminada. Contaminado y mal está todo, pero digamos que hay niveles, ¿no? Entonces, un agua contaminada de manera muy potente, pues puede ser agua que pasa por un circuito o por un área que tuviera una radiación o que tuviera un problema de alta contaminación, sí, pero en general todavía, quizá el cuerpo humano o los seres vivos somos mágicos, tenemos niveles de tolerancia, todavía podemos vivir del agua de lluvia, ¿no? Además, fíjate que algo que, bueno, no sé si daría para poner un vaso y tomarlo, ¿ya? Y en la lluvia, en la Amazonía, por ejemplo, hay incluso empresas que producen agua, que recogen agua de lluvia y producen una empresa, se llama Nimbus, por ejemplo. Producen energía, pero recogen el agua y es una de las aguas mejor consideradas del mundo. Entonces, depende también seguramente de las zonas. Microplásticos hay en todo el planeta, en todos los mares, está clarísimo. Seguramente que algo de plásticos también hay en suspensión en el aire, está claro. En Lima tenemos de todo, ¿no? Pero digamos que hay niveles de tolerancia todavía del cuerpo humano para poderlo asimilar. El problema del agua no es solamente el problema de que venga contaminada, que eso es un hecho paralelo, sino de que el agua de lluvia es un agua que es parte, digamos, del ciclo activo hidrológico, pero el agua retenida, el agua, digamos, resguardada, ya, almacenada, claro, todo es parte del ciclo hidrológico, pero es mucho más lento, está resguardada y tiene su momento de salir. Si la sacamos antes de tiempo, de manera innecesaria, estamos desperdiciando la custodia de agua que tenemos. Es un poco por eso, ¿no? El agua más peligrosa sería ese agua gris, que es el agua que directamente está vinculada, por ejemplo, con procesos de contaminación, y que además también hay que asociar a ello la cantidad de tiempo que necesita el suelo, que necesita el aire, que necesita el agua para poder, digamos, gestionar esa propia suciedad y poderse autodepurar, ¿no? Usted nos dio, primero que nada, muchas gracias por su exposición. Nos dio el ejemplo de la botella de agua y la huella que deja. ¿Cuál sería la mejor forma de tomar agua sin hacer tanto daño? Nosotros, por ejemplo, no compramos botella, tratamos de evitar, pero hervimos el agua. Hervimos el agua y la dejamos que se enfríe. Pero también el gas estará causando daño o el bidón eléctrico. ¿Cuál sería la mejor forma? Bueno, por ejemplo, en mi caso tengo un filtro, entonces no le pedimos, directamente la tomamos y no pasa nada, ¿no? Pero claro, igual, el costo de producción del filtro, o sea, a ver... Todo tiene un costo. Todo tiene un costo, todo tiene un costo, pero quizá hay que ver, pero definitivamente esto puede ser un costo mayor, porque un filtro te dura un año, el gas es muy poquito, pero todos los días consumir botellas, yo por ejemplo tengo, a ver, de una botella de leche, que es un plástico fuerte, bien lavado, es la que utilizo todo el año para llevar agua a la universidad. Y voy con mi botella de plástica, que es más fuerte que esta, más segura, y todo el año llevo el agua, ¿ya? Entonces,
por ejemplo. No, yo casi nunca compro agua porque, lógicamente, la cojo del caño. Procuro. Pues ahí ya... Porque, claro, no es el costo del agua, es el del agua virtual, el agua del proceso. ¿Cuál es el papel que juegan las tecnologías geoespaciales en la gestión y preservación de los recursos naturales? ¿Y cuál es el desafío principal para su implementación más efectiva? Bueno, las geotecnologías nos dan muchísima información, nos permiten ver el aire, las cubiertas, incluso el subsuelo, ¿no? Entonces nos permiten hacer estudios, por ejemplo, temporales, y nos permiten incluso, pues, por ejemplo, con el 3D generar, digamos, diseñar proyectos con la mayor eficiencia y seguridad, ¿no? Entonces es increíble lo que nos aporta a todos los que trabajamos, a los geógrafos, a los educadores, a los ingenieros, a los, yo qué sé, ecólogos, a los agrónomos, a todos los que hoy en día miramos imágenes, lo hacemos porque tenemos una muy buena información de ellas. Es solo para felicitar a María Carmen por el entusiasmo que presenta al ofrecernos estas sustanciosas informaciones, ¿no? Es una prueba más que la geografía del Perú fascina a todo el mundo. Ella llegó de España como geógrafo y ha desempeñado décadas ya y formado geógrafos en el Perú. Igual ocurrió con su antecesora en la Sociedad Geográfica, Nicole Verne, ¿no? Ella llegó a sus 50 años y ha formado series de geógrafos, ¿no? Mi pregunta es un poco, me dirijo más de geografía a la realidad nacional. Creo que está un poco estos detalles que nos enteramos todos, está un poco alejado de la política geográfica del Perú, de la realidad nacional. Entonces me preocupa algo y me dedico mucho tiempo a esto. Por eso, por ejemplo, tengo un gran maestro, esta vez un geógrafo peruano, Javier Pucar Vidal. Él promovió hace 40 años una mejor organización geográfica del país. Porque el desastre mayor del Perú es la geografía una maravilla, todo el mundo lo declara el país de las maravillas geográficas, pero la organización política es un desastre. Y en vez de reclamar una Antaura o un Bukele, creo que necesitamos un geógrafo que sigue la política de Pucar Vidal. Él propuso olvidarnos un poco de las tradiciones, departamentos y todo, organizar el país en 5 regiones transversales. Cada una, el norte incluye costa, sierra, selva. 1, 2, 3, 4, 5. Y estas regiones deben autogobernarse sustancialmente, en educación primero, y en todo lo demás. En educación, después en economía, en salud, en todo. Entonces tendríamos 5 repúblicas casi independientes con un gobierno central que controla la cosa, que son ricas militares, defensa, cosas por algunos pocos, y esas regiones poco a poco sería pues la manera para educar a la gente, aprender a convivir, aprovechar las riquezas de la costa, de la sierra, de la selva y hacer la economía un poco más saludable, ser un aporte importante a la educación, al desarrollo total del país. Por eso me pregunto un poco, hay geógrafos que defienden un poco, se dedican un poco a la educación nacional de la geografía, de la organización política, entonces geopolítica, debería ser a la organización geopolítica del país, ¿no? Yo, como geógrafo jubiladito, publica 50, pronto medio siglo, una revista geográfica donde defendemos esas cosas. Con Pucar Vidal, así como gran maestro, y espero que algún día, no dudo que si quieren mejorar la educación de ese sistema,
esta sería una forma de formar Perú una república confederada de 5 regiones. Porque ahí estas regiones volverán los tantos peruanos que en el exterior desempeñen muy bien como geógrafos, lo que sea, y pondrían su parte, colaborarían con su terruño y ahí el país saldría adelante. Es asunto de generaciones, no es de hoy y mañana. Sí. Bueno, hasta ojalá que puedas difundir un poco en tu ambiente la idea de pluralidad. Muchas gracias. Sí, sí, Claro que en clase seguimos con pluralidad porque además es que la verdad que la geografía de él nos ayuda mucho a reconocer nuestro país y además pluralidad con el paso del tiempo avanzó y al final el de las 8 regiones pasó por ejemplo a las 96 zonas geográficas del país, ¿no? Que lo enriquece mucho más cuando hablaba de una subdivisión altitudinal de cada región natural, cuando hablaba también de que había que diferenciar los espacios que estaban orientados al este o al oeste, porque tenían que ver, por ejemplo, con la diferencia de humedad, ¿no? Por ejemplo, todos los Andes orientales, las vertientes orientales de los Andes, de las vertientes occidentales, que son 2 medios distintos, y también algo muy importante que tiene que ver con la energía, es decir, diferenciar aquellos lugares que tenían un sol en la mañana o un sol en la tarde, porque el costo de energía y, por ejemplo, la productividad tiene mucho que ver con ello y al final también enriqueció su propia propuesta geográfica y desde el punto de vista como político, porque era un poco político, y es que es verdad, con los chicos jóvenes es muy complicado porque está tan sucia y tan fea la política que como que la asquean de cuajo y no la quieren ver, pero la política es una profesión maravillosa, de absoluta vocación por la gente y de servicio por la gente. Y de verdad, como dices tú, en Europa hay estadistas que son geógrafos y hay muchos geógrafos que se dedican a ser, por ejemplo, orientadores o gente que asesores, por ejemplo, de políticos, porque la visión que tenemos de las cosas es como muy integral, muy general, ¿no? Tenemos por la formación, estamos como en todo a la vez y entonces detectamos rápidamente la concatenación de los hechos, de los problemas y tenemos como las antenas puestas para que todo lo podamos relacionar, no solamente entre las cosas, sino por ejemplo a nivel de escala, porque lo que pasa en un medio local incide en otros más grandes y en el planeta y viceversa. Entonces, esa no sé si es formación o no de formación, es la forma de ver las cosas que tenemos, el uso de herramientas como las geotecnologías que tú has mencionado, pues hacen que la lectura y el diagnóstico que pueda dar un geógrafo pueda ser muy interesante para que otros los sigan y tomen el consejo que les pueda dar. Pero aquí, como el problema que tenemos los geógrafos es que en Perú se asocia geógrafo con profesor de geografía. Yo soy geógrafa y soy educadora y estoy enamoradísima de mi función educativa y he trabajado con profesores de geografía y creo que quizá los geógrafos más interesantes que ha habido y los más grandes además han sido profesores, porque tenían otra forma también de transmitir todo esto. Pero claro, peyorativamente la sociedad nos ve como que, uy, estos son los que tienen la lista de los nombres. No, la geografía es entender cómo funcionan las cosas en el territorio cotidiano, en el planeta, entender eso. Y estar alertas para poder prevenir, para poder dar respuestas y propuestas que solucionen o que frenen o mitiguen esos problemas, o que los respeten, porque lo mejor que podríamos hacer nosotros es entender cómo funciona la naturaleza y respetarla, y ahí habría muchos menos, seguramente, buenos riesgos de desastre. Caramba, si entendemos lo que es una quebrada y entendemos lo que es un flujo de barro, ¿por qué nos ponemos a vivir en ella? Si el problema no es la naturaleza, somos nosotros, y es lo que hacían los antiguos nuestros, de casi todos los países, que eran geógrafos empíricos, geógrafos que tenían experiencia con los lugares, y entonces habían observado y reaccionaban y proponían formas de vida respetando la naturaleza. Y ya está, no hay ningún problema. Es que aquí nos colocamos en medio, somos un poco cabezotas. Entonces,
La geografía ya ha desaparecido del Perú, no tiene nombre. Respeta, tiene un nombre, esa competencia en educación es algo increíble, como que respeta, es el responsable del medio ambiente, gestiona y respeta el medio ambiente. Respeta sí, pero gestiona. A un niño le vas a pedir que gestione, son palabras mayores. Y el ambiente se ha sustituido porque la palabra geografía está prohibida, porque ya no vende. Oye, ¿pero qué es eso? Entonces, erosionamos de nuestra imaginario y nuestra cabeza términos que son... Ahora tenemos un gran problema y un debate en las escuelas de geografía. Nos llamamos geografía o nos ponemos un apellido para ser un poco así como más, ¿no? Entonces geografía y medio ambiente en la católica, la San Marcos dice, a ver, geografía y qué, y riesgo de desastre, geografía y cambio climático, geografía y desarrollo sostenible. Estamos viendo a ver cómo nos llamamos nuevamente, porque nos tenemos que reinventar, más en un país donde sin haber conocido lo que es geografía ya la han matado. Entonces, claro, es muy complicado lo que tú propones, que es lo ideal, porque ya nos han matado antes de nacer casi, o de ser reconocidos socialmente. Entonces, es bien complicado. Pero llegará el momento. Ojalá, yo creo que sí. Claro. Vamos a ver, pues si quieren más cuentos históricos y geográficos, tengo más. Porque soy geógrafo suizo. Suiza es un país muy pobre, porque es muy chiquito, la tercera parte es el Perú, la mitad del año no crece nada, pues es debajo cero, no hay mar, no hay ni una mina, no hay nada. Solamente se logra pues con trucos geográficos. Me acuerdo, mi profesor de geografía, para aportar a la pobreza aquella vez de la geografía de la población, publicaba libritos para decir cómo, a dónde emigrar. Publicamos sobre el país de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, dónde emigrar mejor, qué profesionales pueden emigrar a tal sitio. Era la forma de ayudar a la población para salir a vencer la pobreza. En mi época salió la idea, se formó un proyecto al gobierno central para que los pobres campesinos rurales se convierten en jardineros del paisaje, y así surgió el turismo. Hoy día el turismo es una maravilla y de se ha hecho rico el país. Y también proponemos que la educación es de la primera importancia, que sea local en cada territorio. De ahí nació pues adelante. De ahí hoy día Perú es rico, pero súper pobre en recursos. Por eso mi entusiasmo para la geografía del Perú, acá todo está regalado, pero mal organizado, ¿no? Lo único, ¿no? Así que mi entusiasmo de la geografía y ojalá podamos aportar algo. Felicitaciones para también RICMA realizar estos fenómenos. Bueno, excelentes comentarios. Doctora, estamos muy encantados y muy agradecidos por la disertación. Gracias por compartir su experiencia, conocimientos y recomendaciones. Agradecemos también a la Sociedad Geográfica de Lima por hacer posible esta presentación y por supuesto al staff de Lima por darnos su soporte respectivo y a ustedes, el público. Muy buenas noches, muchas gracias.